A Will Hill, bienvenido Will, si fuera tan fino, de leerme el artículo 1 al artículo 7 de la ley del organismo ejecutivo. Por favor, lo escuchamos. Con gusto, licenciado. Buenas noches. Artículo 1. Objetivo y potestad legislativa. La presente ley tiene por objeto normar las funciones, las atribuciones y el procedimiento parlamentario del organismo legislativo. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal por el sistema de lista nacional y el distrito electorales. Artículo 2. Integración. El organismo legislativo de la República de Guatemala está integrado por los diputados al Congreso de la República y por el personal técnico y administrativo. Ejerce las atribuciones que señala la Constitución Política de la República de Guatemala y además leyes. Actuará con absoluta independencia de los otros organismos del Estado, con los cuales habrá coordinación. Artículo 3. Participación internacional. El Congreso de la República podrá participar en eventos internacionales en materia de su competencia, pero las resoluciones o acuerdos que se aprueben en tales eventos no tendrán naturaleza definitiva, debiéndose a tramitar por el conducto correspondiente. Los diputados podrán participar en misión internacionales por nombramiento del organismo ejecutivo, del Congreso de la República, de la Junta Directiva o de la Comisión Permanente, quedando obligado a presentar un informe por escrito de su participación en las mismas, dirigiendo a la Junta Directiva o Comisión Permanente dentro de los 8 días hábiles contando a partir de la fecha de su regreso al país. El informe deberá ser publicado en el portal de Internet del Congreso de la República. Artículo 4. Declaración de funcionarios públicos. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones legislativas. En caso de no comparecer la persona citada sin justa causa por más de 3 veces consecutivas, se formulará ante los órganos competentes desde que se produzca el incumplimiento la denuncia en su contra para que sean sancionados penalmente. Todas las declaraciones vertidas en este caso serán prestadas bajo juramento solemne de decir verdad y previa potestad que les tomará el presidente del Congreso, presidente de comisión o jefe de bloque legislativo, según se trate. Independientemente de su participación directa, los funcionarios o empleados públicos deberán proporcionar por escrito la información solicitada. Los particulares podrán ser citados a declarar ante el Congreso de la República mediante citados que expresen claramente el objeto de los mismas y siempre que su presencia se requiera para tratar de asuntos relacionados con negocios del Estado. En todos estos casos, los declarantes tendrán derecho a hacerse asesorar por profesionales de su elección, pero los asesores no podrán intervenir directamente ni contestar lo que se les hubiera preguntado a aquellos. Todas las personas individuales o jurídicas que manejan, administren, custodien o reciban por cualquier medio recurso del Estado están obligadas a acudir cuando sean citadas al Pleno del Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos y rendir los informes que se les requieren. Artículo 5. Interpretación. La presente ley se aplicará, interpretará de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial y los precedentes que apruebe el Pleno del Congreso. Las disposiciones interpretativas aprobadas por el Pleno del Congreso de la República en materia de debate y sesiones serán consideradas como precedentes y podrán invocarse como fuentes de derecho. Corresponderá a la Secretaría sistematizada los procedentes que se aprueben. Artículo 5 bis. Patrimonio integran el patrimonio del Congreso de la República sus bienes muebles, bienes inmuebles, recursos económicos y financieros, y el uso de las frecuencias Hey, del segundo, espectro, imagen y sonido a la vuelta, elevador, segundo. que se le hubieran otorgado conforme a la ley. El patrimonio del Congreso de la República es inembargable. Artículo 6. Son órganos del Congreso de la República mediante los cuales se ejercen las funciones legislativas. A. El Pleno. B. La Junta Directiva. C. La Presidencia. D. La Comisión Permanente. E. La Comisión de Derechos Humanos. F. La Comisión de Trabajo. G. Las comisiones extraordinarias y las específicas. H. La Junta de Jefes de Bloques. Artículo 7. Autoridad superior.
El Pleno del Congreso de la República, como órganos máximos, constituye la autoridad superior y se integra por los diputados reunidos en el número suficiente de acuerdo a lo que se establece esta ley, salvo a los casos de excepción, constituye quórum para el Pleno de la mitad más de uno del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Compañero, por respeto a no interrumpirlo, no quise hacerlo, pero usted me está leyendo la ley del organismo legislativo. Yo nunca le dije esa ley. Yo les dije desde un inicio que necesitaba la Constitución y la ley del organismo ejecutivo. Nunca mencioné legislativo. Por favor, para que pongamos más atención, chicos. Voy a pedirle en el presente caso a Adrián Soto. Adrián, bienvenido. Léame el artículo 7, por favor, de la ley del organismo ejecutivo, y ustedes en sus oficinas o sus casas ya proceden a leer del artículo 1 al 7 de dicho cuerpo normativo. Léame el 7 de la ley del organismo ejecutivo, por favor, Adrián. Perfecto, licenciado, deme un momento. Artículo 7 de la ley del organismo ejecutivo. Atribuciones del presidente y vicepresidente de la República. Además de las que les atribuyen en la Constitución política y otras leyes, y el presidente de la República deben velar por la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan y porque el régimen jurídico y administrativo del Estado priorice la eficiencia y la eficacia. A tales efectos, deberán ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proteger al Congreso de la República de las leyes de las reformas legislativas que le parezcan necesarias. El vicepresidente de la República, además de las atribuciones que señale a la Constitución política, deberá coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente de la República. Muy bien. La estructura del organismo ejecutivo debemos de tenerla clara desde un punto de vista general. Primero, como máxima autoridad administrativa tenemos al presidente de la República, posteriormente al vicepresidente de la República, luego tenemos al Consejo de Ministros, que es la reunión del presidente, vicepresidente, con todos sus ministros de Estado. Posterior a ello tenemos a los ministros de Estado, que actualmente, de conformidad con la ley del organismo ejecutivo, son 14 ministerios, y de esos ministerios ya cada uno tiene su organigrama interno aprobado debidamente por su ley orgánica. Uno de los artículos muy importantes de esta ley es el de los principios, y acá le voy a solicitar por favor a Adrián, si fuera tan fino, leerme el artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo en cuanto a los principios que rigen al organismo ejecutivo como tal. Claro que sí, licenciado. Artículo 4. Principios que rigen a la función administrativa. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han ejercitado en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad y transparencia, prioridad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Muy bien. Esos son los principios de que deberían de regir para todo el Ejecutivo. Luego tenemos las famosas secretarías de la presidencia. Miren pues, las secretarías de la presidencia, chicos, son órganos de apoyo técnico a las funciones del presidente y vicepresidente de la República. Adrián, si fuera tan fino, leerme el artículo 8, por favor. Artículo 8, ¿verdad? Sí, por favor. Naturaleza de las secretarías de la presidencia. Las secretarías de la presidencia son dependencias del apoyo y las funciones del presidente de la República. No puedan ejercer funciones de ejecución de programas y proyectos ni otras funciones a cargo de ministerios u otras instituciones del gobierno, con excepciones de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quien sí podrá, por encargo del presidente, realizar tales funciones. Bueno, y tenemos la Secretaría General. Miren pues, hay dos secretarías. Estas secretarías de la presidencia que acaba de leer Adrián son las secretarías que coadyuvan
en forma técnica a las funciones del presidente y vicepresidente de la República. Por ejemplo, tenemos dentro de las secretarías adjuntas al presidente la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Bienestar Social, la SOCEP, por ejemplo, son secretarías adjuntas a la presidencia. Pero tenemos secretarías de apoyo técnico a las funciones del vicepresidente o vicepresidenta de la República, en el presente caso vicepresidenta de la República, como puede ser la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, SENAVED, que depende directamente de la vicepresidencia de la República. Luego tenemos de Presidencia de la República dos secretarías fundamentales: la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Privada de la Presidencia. La Secretaría General, chicos, es la secretaría que gestiona todo el ámbito administrativo de la Presidencia de la República. Llámese directamente que da fe pública de los acuerdos del presidente de la República en Consejo de Ministros, da fe pública de todos los documentos que pasan por la Presidencia de la República. Y la Secretaría Privada de la Presidencia, como su nombre le indica, es el secretario privado del presidente de la República. Y el secretario privado del presidente de la República es quien le lleva la agenda presidencial. Por favor, Adrián, si me puede leer el artículo 9 y 10 de la ley del organismo ejecutivo. Ok, artículo 9, Secretaría General de la Presidencia. Es función de la Secretaría General de la Presidencia tramitar los asuntos de gobiernos del despacho del presidente. Para ejercer el cargo de secretario general de la Presidencia, que se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades, además de los dispuestos por la Constitución Política y las leyes del secretario general de la Presidencia. Tiene las atribuciones siguientes: A. Dar administrativa de los acuerdos gubernativos y además disposiciones del presidente de la República, suscribiéndolos. B. Distribuir las consultas técnicas y legales a los órganos y asesor de la presidencia. C. Revisar los expedientes que se tomen en conocimiento y aprobación de la presidencia de la República. D. Velar por el despacho del presidente, que se tramite por la plenitud de necesario. Artículo 10. Secretaría Privada de la Presidencia. La Secretaría Privada de la Presidencia tiene un cargo sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente o otros órganos públicos las siguientes funciones específicas relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo. A. Atender los asuntos de carácter privado del presidente de la República. B. Llevar los registros y control de las audiencias y invitaciones del presidente de la República. C. Atender el despacho de los asuntos que se dirigen en el presidente de la República. D. Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a la naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales o, en su caso, a la dependencia del Estado a que corresponden estos asuntos. E. Brindar atención a planteamientos que se presenten en forma individual. F. Atender los asuntos y relacionados políticamente que le encomiende el presidente de la República. Para ejercer el cargo de secretario privado de la presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades. Muy bien. Vean ustedes los requisitos para ser secretarios, tanto general o privado. Los mismos requisitos para ser ministro: mayor de 30 años y estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Luego, en el ámbito jurídico de la administración pública encontramos tres características muy fundamentales. Primero, la organización administrativa, que es la que funciona a través de sistemas de organización de la administración pública. Y esto lo vieron ustedes en Derecho Administrativo 1, ¿se recuerdan? La centralización administrativa,
la desconcentración administrativa, la descentralización administrativa y la autonomía o autarquía administrativa. ¿Qué es la centralización? Es un órgano concentrado donde la decisión la toma el órgano de mayor jerarquía. Es decir, estamos hablando directamente de un órgano con jerarquía normativa de lo superior a lo inferior. Por ejemplo, estaríamos hablando de un ministerio de Estado. Un ministro de Estado es aquel mediante el cual tiene una línea jerárquica de superioridad y está centralizado en el ministro la toma de decisiones. Un órgano desconcentrado, que es aquel órgano que tiene una especialidad técnico desconcentrada, es decir, que no cualquier autoridad puede brindar ese servicio público, porque debe tener un conocimiento técnico especializado. A eso se le llama desconcentración. La descentralización, ya lo leímos, artículo 224 de la Constitución, y la descentralización no es nada más que poder llevar y descentralizar el servicio público hacia todo el territorio de la República, es decir, a los departamentos donde se necesita el servicio público que sea desarrollado. Y por último, la autonomía administrativa. La autonomía administrativa no es nada más, chicos, que aquellos entes estatales que gozan de propio patrimonio, independencia funcional, independencia financiera, independencia territorial y cuentan con propiedad de sus bienes públicos. Luego tenemos otra característica como son los controles. Acá en los controles se incluye órganos como con la Contraloría General de Cuentas, que es la que se encarga de fiscalizar los fondos públicos. La Procuraduría de Derechos Humanos, chicos, que es la que se encarga de poder llevar a cabo hasta cierto punto de las actuaciones de los funcionarios empleados públicos en el respeto de los derechos humanos. Acá se ejercen sanciones morales. La Contraloría General de Cuentas ejerce sanciones pecuniarias, multas, sanciones económicas. Y luego tenemos el Ministerio Público. Y en el Ministerio Público, chicos, encontramos directamente aquella entidad gubernamental que se encarga de la persecución penal y de la investigación dentro de los procesos penales. Es decir, busca esclarecer a través de investigaciones la consumación o no de un hecho delictivo o de un delito. Estos son los órganos de control que tenemos dentro del Estado. Luego tenemos las fuentes del derecho administrativo y estas incluyen, en primer lugar, la ley a través de la Constitución, leyes ordinarias, reglamentos, tratados internacionales y la jurisprudencia. De eso abarca un poquito lo que son las fuentes del derecho administrativo. Y abajo de todo estos cuerpos normativos que yo les menciono, tenemos, para los que han trabajado en el Estado, trabajan en el Estado, les va a sonar familiar esto. Tenemos las circulares, tenemos los memorándums, tenemos los acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, oficios, instrucciones, es decir, toda la forma de comunicación que tiene el Estado dentro del mismo Estado como tal. Luego tenemos en el ámbito internacional los convenios y tratados internacionales que regulan las funciones que desarrolla la administración pública. Tenemos tratados y convenios internacionales en materia económica, tratados y convenios internacionales en materia de trabajo y previsión social, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, la administración pública no actúa solo con la legislación interna de nuestro país, sino que debe someter su actuación estrictamente a la ley, a la Constitución, pero a los tratados internacionales de los cuales Guatemala forme parte o Guatemala haya ratificado o haya firmado. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá, chicos, o todo está claro? Si tienen alguna duda, por favor levantar la mano para poderles dar la palabra y si no, continuamos con la clase. ¿Dudas o comentarios? ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir y ahora nos vamos a la Constitución.
¿Se recuerdan que cuando yo les hablé de la parte introductoria del primer día de clase, yo les dije que acá nos íbamos a enfocar en la parte orgánica de la Constitución, es decir, a partir del artículo 140 al artículo 262 de la Constitución? Y es en este orden de ideas que iniciamos en el artículo 140 con el sistema de gobierno que rige en Guatemala. ¿Qué es un sistema de gobierno, chicos? Un sistema de gobierno es básicamente cómo se caracteriza el gobierno de Guatemala en el presente caso para poder ejercer su función pública. En Guatemala el sistema de gobierno es un régimen mixto porque tiene características del presidencialismo, pero tiene características también del parlamentarismo, es decir, el sistema parlamentario rige, pero el sistema presidencial rige también, encontrando un sistema mixto de aplicación general por tener características de ambos regímenes, es semiparlamentario, pero también semipresidencialista. ¿Cuál es el sistema de gobierno que rige a Guatemala? Y esta es una pregunta típica de privado. ¿Qué sistema de gobierno rige a Guatemala? A Guatemala lo rige un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Le voy a solicitar a Ana Chavarría, por favor, Ana, bienvenida, si me puede leer el artículo 140 de la Constitución. 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muy bien. Pongan muchísima atención porque les voy a explicar qué es un sistema republicano, qué es un sistema democrático y qué es un sistema representativo. El sistema republicano es aquel sistema dentro de un gobierno que reconoce la división o separación de poderes públicos. Cuando nosotros hablamos de un sistema republicano, chicos, estamos hablando que se reconoce la república y la instauración de los tres poderes del Estado. Hay república cuando existe un organismo ejecutivo, hay república cuando existe un organismo legislativo y hay república cuando existe un organismo judicial. Vamos, por favor, Ana, y leemos lo que es el artículo 141 de la Constitución. Ahí está el fundamento del sistema republicano. Le escuchamos. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien. Organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Eso significa que esos tres poderes del Estado están a un mismo nivel, mas no son superiores unos de otros. Entonces, la República va enfocada desde el punto de vista de reconocer la instauración de los tres organismos de Estado. ¿Qué es el sistema democrático? El sistema democrático, chicos, es específicamente cuando existe la elección a través del voto o sufragio universal. Es decir, el sistema democrático es aquel que permite elegir cada 4 años a nuestras autoridades. Nosotros elegimos al presidente, vicepresidente de la República, elegimos a los diputados al Congreso de la República, elegimos a los alcaldes, a los síndicos, a los concejales, es decir, todo el cuerpo normativo directamente de elección popular, específicamente a las municipalidades y a los consejos de las municipalidades. Ese es el sistema democrático, el poder elegir a través del voto, sufragio universal a nuestras autoridades. Y por último, tenemos el sistema representativo. Y el sistema representativo, chicos, es que el poder público lo ejercemos nosotros, el pueblo, y lo delegamos al Estado. Ana, le voy a solicitar, por favor, que me pueda leer el artículo 152 de la Constitución. Un momento.
Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrojarse su ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es el sistema representativo? Es el poder público que le compete al pueblo y nosotros como pueblo lo delegamos al Estado. Cuando usted le diga, mire, ¿qué es el sistema representativo? Simple y sencillamente la respuesta es la delegación que ejerce el pueblo para que ese poder público se lo pueda delegar al Estado. Bueno, vamos ahora con la presidencia de la República, ¿sí? La presidencia de la República, y acá les voy a hacer una pregunta y le doy la bienvenida a Juan José Rivera. Juan José, le hago una pregunta muy general. ¿Qué es para usted la presidencia de la República? Son los representantes del pueblo elegidos democráticamente, como usted anteriormente decía, y en este caso son los que se dirigen el organismo ejecutivo. Ajá, correcto. ¿Y quién ejerce la presidencia de la República en nuestro país? El actual presidente electo, Bernardo Arévalo. Así es. Y el vicepresidente de la República, porque forma parte de la presidencia. Bueno, la presidencia de la República, chicos, se origina a raíz del surgimiento del presidencialismo, es decir, un sistema mediante el cual el presidente ejerce la máxima autoridad dentro del acto de gobierno. Ese presidencialismo en los Estados Unidos es un sistema presidencialista adoptado ya tradicionalmente en Guatemala. Por eso les expliqué de un inicio que tanto el sistema de gobierno en nuestro país es mixto, porque hay una conjunción de lo que es la presidencia como tal y una que es el sistema presidencialista y una conjunción de el parlamento como tal, es decir, el Congreso de la República. Es un sistema mixto, sistema semipresidencial y semiparlamentario. Bueno, el presidente de la República, actualmente, este término se refiere a aquel funcionario público superior dentro del organismo ejecutivo, como bien lo dijo el compañero, electo a través del voto sufragio universal para un periodo determinado. En el presente caso en Guatemala, para un periodo de 4 años, que ostenta el poder ejecutivo de un estado o de una región y quien desempeña una actividad desde dos puntos de vista. El presidente ejerce una actividad política y ejerce una actividad administrativa, ¿sí? Son dos actividades las que ejerce el presidente de la República. Le voy a solicitar en el presente caso a Karen Araceli Lares, por favor, Karen, si fuera tan fina, de leerme el artículo 182 de la Constitución, donde está la regulación jurídico-legal de la presidencia de la República. La escuchamos, por favor. Karen Araceli Lares, la escuchamos, artículo 182 de la Constitución. ¿No está Karen en clase? Bueno, le damos la palabra a Carla Isabel Mazariegos. Carla, por favor, si fuera tan fina, de leerme el artículo 182. Y si pueden encender su cámara de video, que veo varios que no están conectados. Por favor, Carla. Sí, buenas noches, licenciado. Artículo 182, Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente, con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Muy bien, ahí encontramos desde el punto de vista general, chicos, lo que son
lo que es en sí la regulación de la presidencia de la República. ¿Qué es lo básico que ustedes tienen que saber del presidente de la República? Es el jefe del Estado de Guatemala, ejerce las funciones superiores dentro del organismo ejecutivo por mandato legal del pueblo. Y el presidente, pues obviamente no actúa solo, porque cuando es el Consejo de Ministros, el presidente actúa como el presidente del Consejo de Ministros y con su vicepresidente y los 14 ministros de Estado ejerce esa representación del Consejo de Ministros como tal. Entonces, el presidente de la República, dentro de sus funciones administrativas, emite acuerdos gubernativos, preside el Consejo de Ministros, toma decisiones administrativas, da instrucciones a los ministros de Estado, da instrucciones a los secretarios de Estado y en sí ejerce una función y ejerce la representación de la unidad nacional. Cuando ejerce la representación de la unidad nacional es porque representa a la unidad del pueblo dentro de nuestro Estado. Carla, si le puedo pedir el favor, si me puede leer el artículo 183 de la Constitución, por favor. Sí, licenciado. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República: A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. B, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. D, ejercer el mando superior de toda la fuerza pública. E, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que se estuvieren facultados por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu. F, dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. G, representar proyectos de la ley al Congreso de la República. H, ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Y representar anualmente al Congreso de la República al iniciar su periodo de sesiones, informe escrito sobre la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. J, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha que se principiará el ejercicio fiscal, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto que contengan detalles de ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, debe celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. K, someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y los convenios de carácter internacional y los contratos de concesiones sobre servicios públicos. L, convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. M, coordinar a través del Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. N, presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. N, mantener la integración territorial y la dignidad de la nación. O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. P, recibir los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los patentes de los cónsules. Q, administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. R, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por los actos u omisiones en el orden administrativo. S, nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponde conforme a la ley. D, conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad a la ley. U, conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros.
V, dentro de los 15 días siguientes de lo concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiera realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. W, someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. X, todas las demás funciones se le asigna esta Constitución o ley. Muy bien, ese es el artículo que regula las funciones del presidente de la República. Ese artículo lean porque ahí están las funciones de carácter general. Ahora miren pues, de conformidad con el programa y viendo el ítem de la presidencia de la República, el presidente, les vuelvo a repetir, como les dije anteriormente, ejerce dos funciones, una función política y una función administrativa. La función política, ¿sí? La función política es para dirigir todas las decisiones y actos de gobierno. Vela por la seguridad nacional, la unidad, ¿sí? Por ejemplo, él decreta estados de excepción. Ahorita tenemos el estado de sitio que fue decretado por el organismo ejecutivo. Decreta, por ejemplo, el estado de calamidad pública. Decreta el estado de prevención. Ustedes saben que tuvimos el estado de prevención en el año 2020, 2021, parte del 2022, me recuerdo, el estado de prevención mediante el cual el presidente de la República prácticamente sacó disposiciones de cumplimiento obligatorio por el tema del COVID-19. Esa es una decisión de carácter política. ¿Qué otra decisión es de carácter política? Bueno, las relaciones internacionales, es decir, todos los tratados internacionales que suscribe el presidente en representación del Estado de Guatemala y todos los tratados todos los convenios que pueda celebrar o acuerdos que pueda celebrar entre el organismo ejecutivo y el organismo judicial y el organismo legislativo. Entonces, ese tipo de funciones políticas le competen directamente al presidente de la República. Remover a un ministro, nombrar a un ministro, remover a un secretario de la presidencia, son decisiones políticas. Los acuerdos y nombramientos dentro de su gabinete son decisiones políticas. Ahora, vámonos a decisiones administrativas. Aquí hay un sinfín, emitir acuerdos gubernativos, sancionar y ejecutar las leyes de un país, la gestión del presupuesto nacional, el presupuesto general del Estado a través del Ministerio de Finanzas Públicas, dirigir a los ministros de Estado, los ministerios de Estado, dirigir el Consejo de Ministros. O sea, esas son decisiones eminentemente de carácter administrativo. Y esas decisiones de carácter administrativo, pues en determinado momento conllevan ciertos trámites dentro del Estado que van enfocados directamente a poder tomar decisiones administrativas en el ámbito estrictamente administrativo. Implementar políticas públicas, implementar políticas de gobierno. Las políticas de gobierno, vean qué interesante, esas políticas de gobierno, políticas públicas en materia de salud, políticas públicas en materia de trabajo, políticas públicas en materia económica, en materia de seguridad nacional. Vean todo lo que está pasando ahorita en el Ministerio de Gobernación a través del sistema penitenciario. Y todo eso es una actividad específicamente administrativa. Todas las políticas públicas del Estado de Guatemala, la ejecución del presupuesto y en el ámbito administrativo el nombramiento de funcionarios a través de los acuerdos gubernativos donde se aprueba el nombramiento de ciertos funcionarios como tal. Bueno, ahora vamos a la sustitución presidencial y aquí le voy a pedir por favor en el presente caso a Melanie Diana Beteta. Melanie, bienvenida. Si me puedes leer la presente diapositiva, por favor. Buenas noches, licenciado, con gusto, solo que no puedo encender mi cámara, fíjese que estoy trabajando, pero ahorita le leo la diapositiva. No tenga pena. Presidencia de la República, sustitución presidencial, falta temporal o absoluta. Si el presidente falta definitivamente, el vicepresidente asume la presidencia hasta finalizar el periodo. Doble falta.
Si el presidente y vicepresidente faltan definitivamente, el Congreso debe designar en un plazo no establecido a quien finalizara el mandato. Renuncia. Si el vicepresidente renuncia, el presidente presenta una terna al Congreso para elegir al sustituto. Prohibición de reelección. La Constitución prohíbe la reelección o prolongación del mandato presidencial bajo pena de nulidad. Bueno, aquí hay ciertos aspectos importantes en cuanto a la sustitución desde el ámbito jurídico del presidente o la sustitución presidencial. Si es una falta temporal, chicos, vicepresidente asume, o sea, vicepresidente en funciones de presidente de la República. Si es una doble falta, si está el vicepresidente y el vicepresidente faltan definitivamente, es el Congreso de la República quien debe designar, ¿sí? En un plazo no establecido, pero designa quién finalizará el mandato de la sustitución presidencial o vicepresidencial. Si hay renuncia, se recuerdan lo que pasó en el año 2015, que el expresidente Otto Pérez Molina renunció directamente a la presidencia. Si fuera ese el caso con el tema de la renuncia, entonces lo que procede es que el presidente de la República propone una terna directamente al Congreso de la República para que se elija el sustituto. En el año 2015 se propuso una terna de 3 postulantes de parte del en el caso del vicepresidente de la República. Ahí lo que se dio es que el vicepresidente subió a presidente y como quedó el espacio vacío la vicepresidencia, el presidente ya, digamos, juramentado como tal, presentó una terna al Congreso de la República y ahí se le eligió al sustituto del vicepresidente. Y luego la prohibición de reelección. Constitucionalmente no es permitida la reelección o prolongación del mandato presidencial. Esa es una pena, digamos, nulidad o una pena nula en el ámbito jurídico mediante el cual no se permite la reelección del presidente de la República. Pasamos ahora a la vicepresidencia de la República. ¿Qué es la vicepresidencia de la República? Es una funcionaria, en el presente caso, como es una vicepresidencia, funcionaria de mayor jerarquía dentro del organismo ejecutivo. Claro, por debajo del presidente, sí, pero ocupa una jerarquía mayor. Después del presidente de la República, a quien sucede de manera temporal o permanente en el ejercicio de sus funciones según los casos establecidos por la propia Constitución, con el nombre oficial de presidente en funciones. Eso es lo que yo les decía, presidente en funciones porque sustituye temporalmente al presidente de la República. Regulación legal está regulada en la ley del organismo ejecutivo y encontramos su regulación en la Constitución Política de la República de Guatemala. La vicepresidencia de la República es parte de la función administrativa del Estado y es una función eminentemente centralizada que tiene el control de ciertos gabinetes dentro del organismo ejecutivo, pero también tiene a su cargo ciertas secretarías del organismo ejecutivo. ¿Qué es lo que hace la vicepresidencia? Coordina el diseño y gestión de las políticas públicas a través de los gabinetes específicos de desarrollo social y económico. ¿Alguien que me pueda ubicar la vicepresidencia de la República en la Constitución? Tal vez Carla Isabel, por favor. Si me puede ubicar la vicepresidencia de la República dentro de nuestro cuerpo normativo, la Constitución, y si me la pueden ubicar en la ley del organismo ejecutivo, por favor. Sí, licenciado. Artículo 191, por favor, de la Constitución. Sí, artículo 191, funciones del vicepresidente. Son funciones del vicepresidente de la República a participar en las deliberaciones del Congreso de Ministros con voz y voto. B, por designación del presidente de la República, representarlo con
con todas las preeminencias que al mismo corresponden en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. C. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general de gobierno. D. Participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior. Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República. F. Presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes. G. Coordinar la labor de los ministros de Estado. Y H. Ejercer las demás atribuciones que le señalan la Constitución y las leyes. Muy bien, como pueden ver, ese cuerpo normativo es el que regula directamente cómo funciona la participación de la vicepresidencia de la República dentro de las políticas del organismo ejecutivo. Cuando hablo de política, chicos, hablo de políticas de gobierno y las designaciones que el propio presidente le da a la vicepresidente o vicepresidenta para poder ejercer ciertas políticas de gobierno central. Participa en el Consejo de Ministros con voz y con voto, es decir, toma decisiones con su voto y puede presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente, así como los órganos de asesoría del organismo ejecutivo que establezcan las leyes o los gabinetes específicos que se crean a través del presidente y que le designe el presidente, la vicepresidenta. El artículo 192 establece la falta del vicepresidente y era lo que yo les decía, en caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República de una terna, es decir, de 3 currículas que le proponga el presidente de la República, y en tal caso el sustituto regirá hasta terminar el periodo en su calidad de vicepresidente de la República. ¿Ejerce una actividad política y administrativa? Sí, sí ejerce una actividad política y administrativa. Política desde el punto de vista de decisiones políticas en el ámbito de su competencia administrativa, y administrativa por todo lo administrativo que se gestiona a través del vicepresidente de la República. Por ejemplo, en el caso de la vicepresidencia, preside el CONAVED. El CONAVED es un cuerpo colegiado formado por el ministro de Gobernación, fiscal general de la República, procurador general de la Nación, el secretario de Senaved, por ejemplo, y todas las autoridades que la ley establece que forman parte de dicho cuerpo colegiado para poder tomar ciertas decisiones en el tema de los bienes de extinción de dominio. Bienes de extinción de dominio con medida cautelar o bienes de extinción de dominio cuando hayan pasado a propiedad del Estado o se haya extinguido a través de una sentencia definitiva dichos bienes. Vamos a dar paso al Consejo de Ministros, pero previo a entrar al Consejo de Ministros, les hago una pregunta. ¿Está todo claro o tienen alguna duda, chicos? Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Dudas, comentarios? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora, chicos, a ver lo que es el Consejo de Ministros, que ya les adelanté un poquito, que el Consejo de Ministros prácticamente es el órgano constitucional de máximo poder dentro del organismo del Estado, dentro del organismo ejecutivo, perdón. ¿Por qué? Porque está conformado por el presidente, vicepresidente y todos los ministros de Estado, y son los encargados de definir las políticas de gobierno central. Cada vez que ustedes escuchen gobierno central, se refiere directamente al organismo ejecutivo. Es decir, el Consejo de Ministros, ¿sí? Se encarga de definir las políticas de gobierno central, toman decisiones claves dentro de la dirección de la Presidencia de la República. Por ejemplo, cuando fue el tema del COVID-19, se recuerdan, el año 2020-21, pues el ministro de Salud llevaba al Consejo de Ministros todas las estadísticas de muertes lamentables que habían en el país, todo lo concerniente a los hospitales, a los centros de salud, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, le dieron participación. Es decir, todo el acontecer de la pandemia
el ministro de Salud lo sometía al Consejo de Ministros. Y ahí en el Consejo de Ministros se tomaron decisiones sanitarias, por ejemplo, el estado de prevención, todo lo que conllevaba limitar la libre locomoción, los toques de queda, ¿se recuerdan? O sea, todo eso salió a través de acuerdo gubernativo. El Consejo de Ministros sesiona para tratar asuntos directamente, chicos, de Estado, incluyendo la declaratoria de lesividad de los contratos públicos y los planes de gobierno. Por favor, le voy a solicitar en el presente caso, chicos, a Nayeli Rodríguez. Nayeli, bienvenida. Si me puede leer el artículo 194-195 de la Constitución y la ley del organismo ejecutivo en lo que concierne al Consejo de Ministros. Por favor, le escuchamos. ¿No está Nayeli? Le damos la palabra a Orfa Priscila Ramírez, por favor, artículos 194 y 195 de la Constitución. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. A. Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. B. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley. C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. D. Presentar al presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de labores desarrolladas. E. Presentar anualmente al presidente de la República en su oportunidad el proyecto de presupuesto de su ministerio. F. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. G. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que él mismo emita. H. Concurrir al Congreso de la República y participar en los debates sobre negocios relacionados con su ramo. Y velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Artículo 195. Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, al cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Muy bien, ahora ubiquemos el artículo de la ley del organismo ejecutivo y hacen la conexión. ¿Me pueden ubicar el número de artículo y por favor leerlo, por favor? No sé si alguien me puede... Buenas noches, licenciado. Noches, Evelyn. Se lo voy a leer. Artículo 20. Artículo 20, ministros de Estado. Los ministros de Estado... Consejo de Ministros. Ah, perdón. Es el artículo 16, ¿sí? 16. Artículo 16, Consejo de Ministros. El presidente de la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside la reunión de todos los ministros de Estado, debidamente convocados por el presidente para ello. El vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y lo convoca y preside en ausencia del presidente.
en ausencia del titular de un ministerio. Comparecerá al Consejo un viceministro. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Cuando un viceministro actúa en función de ministro, hace suya la responsabilidad. Bueno, y esta es una imagen representativa de cómo se lleva a cabo el Consejo de Ministros. Miren, prácticamente en el Consejo de Ministros, chicos, se da todo lo concerniente a la reunión de los ministros. Todos someten lo de sus carteras ministeriales a consideración del Consejo. Claro, no se somete todo, porque si no, no existiera centralización administrativa. Imagínense que ahí se sometiera todo, el Estado colapsaría. Los ministros tienen que tomar decisiones administrativas dentro de sus carteras ministeriales y no es el caso de cada ministerio. Imagínense el ministro de Salud poniendo todo en carpeta de lo que pasa en su ministerio, o el ministro de Gobernación, los temas de seguridad, eso no se puede. Entonces, son asuntos muy específicos de trascendencia nacional, lo que los ministros de Estado ponen a disposición dentro del Consejo de Ministros, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Bueno, ahora pasamos a ver una de las figuras muy claras de del organismo ejecutivo, como son los ministros de Estado. Le hago la pregunta a Jocelyn Alejandra. Jocelyn, usted nuevamente. Cuando yo le menciono la palabra ministro, ¿qué se le viene a la mente? A ver, Jocelyn, conecte su micrófono, que no le escuchamos. Tal vez ¿qué es un ministro para usted? Sin leer la diapositiva, lo que se le venga. Una persona que... Le doy la palabra a Jocelyn Paola Noj. Jocelyn, bienvenida. ¿Qué es un ministro para usted? Buenas noches, licenciado. Pues yo creo que es una persona encargada de llevar algo importante. No. A ver, José David, que pidió la palabra. Licenciado, para mí significa, bueno, para mí, que es el jefe del propio ministerio y que básicamente se encarga del ministerio, en mi opinión, pues así, en palabras no tan técnicas. Hablando en terminología de derecho administrativo, es el órgano administrativo superior dentro de un ministerio. Claudia Omelia, ¿le escuchamos? Gracias, Lick. Yo creo que es un funcionario público. Primero porque asume un cargo, ¿verdad? Que es público y tiene la obligación de rendirle al Estado en función a sus cargos que tiene adquirido. Sí, es un funcionario. Por ahí decían electo por el presidente. Los ministros no son electos. Oigan, el que es electo es el presidente de la República y él sí es electo junto con el vicepresidente. Los ministros no son electos. Los ministros son nombrados por el presidente de la República. Nombrados por el presidente. Es nombramiento. Por eso les dije, son decisiones políticas, porque el presidente de la República va a llamar directamente a sus ministros o a los ministros de confianza, ¿sí? Ahora léanme el artículo 20 de la ley del organismo ejecutivo, por favor. Artículo 20, Ministerios de Estado. Los ministros de Estado son funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República. Así es. Miren, pues los ministros de Estado, para que lo tengan claro, son órganos administrativos superiores
que ejercen una competencia administrativa y deciden y ejecutan en forma unipersonal dentro de los ministerios de Estado. Es un órgano centralizado porque está dirigido solo por una persona y es centralizado porque pertenece a una escala de jerarquía administrativa. ¿Se recuerdan? Eso lo vieron en Derecho Administrativo 1, la jerarquía administrativa, que son los grados jerárquicos que existen dentro del Ministerio de Estado, ¿sí? Representan al gobierno central, es decir, al presidente de la República, y esa representación que ejercen en nombre del presidente de la República es llevada a cabo de los gabinetes, digamos, ministeriales. Un ministerio de trabajo, un ministerio de economía, un ministerio de cultura, un ministerio de educación y así sucesivamente. Los ministros de Estado ejercen una función fundamental dentro de cada ministerio, totalmente fundamental, porque son los que ven las carteras ministeriales y todos los problemas y la dirección de ejecución de las políticas administrativas del organismo ejecutivo, ¿sí? Por favor, le voy a solicitar la lectura del artículo 193 a Sergio Palma. Por favor, la lectura del artículo 193 de la Constitución. Sergio, artículo 193, por favor. No está Sergio en clase. Bueno, le doy, así está Sergio, le escuchamos. Voy, licenciado. Que no lo tenía a la mano, disculpe. Buenas noches, si gusta, apoyo Ioli. Por favor. Artículo 193, Ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios de la ley que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma le señale. Así es, actualmente, chicos, hay 14 ministerios. Ubíquenme el artículo donde están regulados en la ley del organismo ejecutivo los ministerios. Son 14 para darle lectura. No me recuerdo qué artículo es, pero alguien que me pueda ubicar y me describa qué ministerios son los que se regulan en nuestra ley del organismo ejecutivo. Son 14. LIC se encuentra en el artículo 19. Por favor. Dice, artículo 19, ministerios. Para el despacho de sus negocios, el organismo ejecutivo tendrá los siguientes ministerios. 1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 2. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructuras y Vivienda. 3. Ministerio de Cultura y Deporte. 4. Ministerio de Economía. 5. Ministerio de Educación. 6. Ministerio de Energía y Minas. 7. Ministerio de Finanzas Públicas. 8. Ministerio de Gobernación. 9. Ministerio de Defensa Nacional. 10. Ministerio de Relaciones Exteriores. 11. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 12. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 13. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y 14. Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio más nuevo que existe, es el número 14. Miren, pues pregunta típica de privado, mire, ¿qué es un Ministerio de Estado? Pues ya, son aquellos que entienden los despachos de la Presidencia de la República y las carteras ministeriales, ejercen políticas de gobierno en el ámbito de su competencia administrativa, pero les pueden decir, mire, ¿cuántos ministerios existen en Guatemala? De conformidad a la ley, son 14 ministerios, ¿sí? Para que lo tengan claro. Vamos ahora con los viceministerios de Estado. Y acá le voy a pedir a Verónica Mérida. Verónica, bienvenida. Sí, por favor, me puede leer el artículo 200 de la Constitución. Muy bien, permítame un momento. Por favor, si puede encender su micrófono, se lo voy a agradecer. Verónica, si puede encender su micrófono, no se le escucha.
Sí, licenciado, voy, pero un momentito. Ahorita se lo leo. Artículo 219. Tribunales militares. Los tribunales militares conocerán de los delitos o faltas cometidas por los integrantes del Ejército de Guatemala. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares. Mire, está leyendo el artículo 200. 219 me dijo. 200. Ay, perdón. Compañera, si se puede apurar, por favor. Tienen que tener su Viceministros de Estado, perdón. En cada ministerio de Estado habrá un viceministro. Para ser viceministro se requieren las siguientes calidades que para ser ministro. La creación de plazas adicionales de viceministros será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros. Muy bien. Bueno, miren pues, es la segunda autoridad superior dentro de cada ministerio. Los viceministros son la segunda autoridad superior dentro de cada ministerio. Ministerio de Gobernación tiene 5 viceministros, ministerio, lo que es el MAGA, de Agricultura, también tiene 5, entiendo, pero hay algunos ministerios que tienen menos viceministros, depende de la necesidad que exista en la cartera ministerial. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ministros y viceministros dentro de cada ministerio? Ejercer el gobierno del mismo y son responsables de la conducción a través de la planificación, organización, dirección, coordinación, control y supervisión de toda la cartera ministerial en el ámbito de su ramo de cada ministerio. Y luego tenemos el refrendo ministerial. ¿Qué es el refrendo ministerial? Significa, chicos, ¿qué significa refrendar? Firmar, signar. El refrendo ministerial no es nada más que la autorización legal y legalización en un documento público y oficial a través de la firma del ministro o a través de la firma de los viceministros ocupando el cargo temporal de ministro. Firman decretos, acuerdos, reglamentos dictados por el presidente de la República, acuerdos gubernativos. El refrendo persigue darle legalidad a la toma de decisiones del presidente de la República y darle legalidad a los documentos públicos firmados dentro de su cartera ministerial. Los ministros refrendan y legalizan, y el refrendar autorizan los documentos y la autorización se lleva a cabo al momento de estampar su firma. Al momento de legalizar, prueban y certifican que el documento es eminentemente auténtico. En conclusión, chicos, la función pública ministerial es ejercida por los ministros y viceministros de Estado. Cada viceministro tiene su función. Por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación está el ministro de Estado, el primer viceministro, que es el de Seguridad, luego está uno de Prevención, luego está el administrativo, ¿sí? Luego creo que hay un administrativo, un financiero, perdón, o de tecnología, algo así, no recuerdo, y el viceministro antinarcóticos, que es el número 5. Todo esto se lleva a cabo en el ámbito de el desarrollo de cada ministerio como tal. Chicos, ¿tienen alguna duda de lo visto el día de hoy en clase? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No. ¿O todo está claro? Oh, claro. Una duda, Perfecto. buenas noches. Bueno, entonces les deseo muchos éxitos, bendiciones. Sí, dígame. Tengo una duda. ¿Este refrendo dónde se encuentra o dónde lo puedo encontrar? Eso es, si usted quiere verlo en la práctica doctrinaria, porque al final de cuentas es la firma y la autenticidad de la fe pública administrativa que tienen los ministros al momento de firmar los documentos. Así es. Gracias, licenciado. Chicos, si no hay dudas, les deseo éxitos, bendiciones y nos vemos el martes a las 5:30 puntuales, por favor. 5:30 puntual, damos inicio a la clase. Puchica, qué alegre, les gustó la clase, me alegra mucho. Les deseo éxitos, bendiciones y hasta el día martes, chicos. Nos vemos. Feliz Feliz noche, licenciado.